Esta historia tuvo un giro inesperado. Y nos dijeron de que hoy iban a cerrar un puente que estaba un poco más adelante, Ay, no. que posiblemente iban a tardar 3 o 4 horas más. Ay, no. Al menos. Nuestra intención es cruzar la frontera hoy mismo. Que corremos el riesgo de llegar a la frontera y que esté cerrada. No sería para nada extraño. Y él dice, ¿por un carro, de verdad? O sea, de verdad, me necesito por un carro. Así como molestándose por reclamar mi espacio, que yo llegue primero que él. Ya. Pero no lo sé. Uno nunca se aburre en estas, No. en estas carreteras. No, es que viajar en Venezuela es toda una aventura. O sea, nada más viajar en carretera sin necesidad de desviarse. No va por las vías principales y ya La todo gente es una piensa aventura. el destino, pero el camino, entretenidísimo. Cada día es una historia nueva que contar. Pero bueno, no hacen nada bien, de verdad, impresionante. Pero esto es una locura. De verdad, una locura. Hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Día nuevo y viaje nuevo. Empezamos muy temprano en la mañana. Salimos desde Caracas como a las 8 de la mañana. Y vamos en dirección hacia Táchira. ¿Por qué? Porque este será nuestro primer viaje internacional del año. Nos vamos a Medellín. Y ustedes saben que salir de Venezuela cada vez es más costoso. Entonces nosotros optamos por la alternativa que ya hicimos en un par de veces el año pasado, que fue llegar hasta San Antonio del Táchira y cruzar la frontera hasta Cúcuta y luego desde Cúcuta tomar un vuelo. Pero en esta oportunidad lo hicimos diferente. No nos fuimos en avión desde Caracas hasta San Antonio del Táchira, sino que nos estamos yendo en carretera. Y se preguntarán, ¿por qué, muchachos? ¿Les encanta la carretera? Pues no. Sí, pero no. La verdad nos encanta viajar en carretera. Sí, pero no. Pero en esta oportunidad es 100% un tema monetario. Yo necesito que me expliquen cómo el boleto aéreo desde Caracas hasta San Antonio del Táchira, que son 45 minutos, vale $250 por persona. ¿Ustedes me pueden explicar eso? Yo no lo entiendo. Y recuerden que aquí somos dos locos de viaje. Ya va, eso es dentro de Venezuela. Un pasaje a... no sé, a ver, dime un destino. Desde cercano. Cúcuta a Medellín. Ajá, ese es un buen ejemplo. Cúcuta a Medellín es 1 hora 15, o sea, es todavía como unos 20 minutos más que el de Caracas hasta San Antonio del Táchira. Vale la módica suma de $25. Obviamente entendemos las razones, pero me molesta. Espero que esa realidad cambie pronto, que este 2025 cambie muchas cosas de este país y podamos tener más conexiones, una Venezuela más conectada, que los vuelos sean más económicos y nos podamos trasladar más fácil, porque amamos los viajes en carretera, pero en este tipo de situaciones donde queremos más bien aprovechar cada día al máximo, 11 horas de carretera es demasiado, para comenzar un viaje es demasiado. Entonces a veces ustedes se preguntan, no, pero si tienen la vida soñada, ¿por qué se quejan tanto y tal? Y una de las principales razones por las cuales nosotros nos fundimos, por así decirlo, o nos liquidamos en un viaje, ya queremos volver a casa y miren, no voy a hacer más traducir nada. para la gente, nos cansamos. Es precisamente porque es tan costoso salir de Venezuela, pero Sí. tan costoso que nos toca hacer un itinerario a veces hasta más grande de lo que esperamos antes de volver a casa para poder aprovechar estos costos de salida, porque lo más loco es que lo más caro es salir. Ya estando Sí. afuera no es tan costoso como el primer boleto, por así decirlo, o la primera parte del viaje. Entonces lo que decidimos esta vez fue salir de Venezuela en carro para que cuando volviéramos recorriéramos uno de los estados que nos falta de los Andes. Vamos a ver si lo adivinan. Yo creo que está muy fácil de adivinar. Muy fácil. Pero déjenlo en los comentarios. ¿Qué estado creen que es? Ojo, y no nos quedamos tampoco tanto.
Solamente que es frustrante, muchachos, es frustrante ver todo el potencial que tenemos como país, ver todo el potencial turístico que tenemos y sentir que se nos está escapando de las manos como agua. Pero bueno, nunca es tarde y sé que las cosas pueden cambiar y tengo fe, mano, tengo fe. Tengo fe, este 2025, tengo fe. Y ya vamos por Cojedes. Miren, hemos conseguido gasolina en todas las bombas, pero aquí en la de Cojedes, entrando, no había. Y ya nos toca echar gasolina, ¿viste, niñito? Sí, ya tenemos 200 kilómetros desde que salimos de Caracas. Toca surtir en la primera bomba que veamos con poca cola. Y nada, hasta ahora todo bien, no han habido alcabalas, los peajes sin cola. Les vamos reportando. Ustedes saben que nosotros somos sus Sus reporteros de confianza en la carretera venezolana. Yo me siento Ya como... se volvió loca la muchacha. Yo me siento como cuando éramos pelados que escuchaba la radio para ir para el colegio y había el helicóptero reportando el tráfico. Ay, Traffic Center. Sí, ay, lo amaba. me puse muy triste cuando el muchacho se desvivió. Pero bueno, ahora nosotros somos los reporteros de carretera. Miren, quiero añadir una dinámica a este video que vi ayer en un video de Instagram, que era hacer un rap con ja. Ok. O sea, solo puedes decir ja y tienes que rapear. O sea, solamente rimar puro ja, 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 ja. ¿Así? Ok, suéltate en 3. No, voy a poner pista. Ay, no puedo poner pista, ¿verdad? Yo creo que puedes lanzarte un beat. No, pero de YouTube. No sé si tenga No, copyright. hazlo sin pista, mejor, porque no. Conchale, vale, esos cobritos nos hacen falta siempre. Amor, la gente cree que estamos bajo efecto de estupefacientes. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Nunca, no hace falta eso para divertirse, muchachos, nada de eso. Ajá. A mí me da más risa verte riéndote que la... Voy yo. Sí, suéltame la pista. Tú. No, vale. Otra vez, pero suerte, ¿qué es esa pista tan fea? Punch. No, vale. Ya mejor para el video antes de que la gente se salga. Tengo otras dinámicas para el resto del video y ya me las pensé. Ok, voy. Tú me respondes, ¿oíste? No, vale. Está muy buena, háganla, recomendada. Risas 100% garantizadas. Tengo otras dinámicas, niñito. Me vine preparada para estas largas horas de carretera. Bueno, ya llevamos 2 horas. Según el GPS quedan 8 horas y 48 minutos. Y como pueden ver, la vía bastante despejada. Miren, una de las dinámicas que creo que esa sí no se la vamos a compartir porque es muy choreta, es que leemos que sí, carteles, vallas, cualquier publicidad o nombre de tienda y le hacemos como una especie de cuña. Sí, eso es terrible. Es tan terrible que no es, pero es divertidísima. Pero Sí. es terrible como que van a verlo y van a decir, ver, qué chimbo. Pero cuando tú lo haces es súper divertido. Y la otra, que creo que ya se lo compartimos hace mucho tiempo, era que comenzar una palabra con la terminación de la última palabra. O sea, rimar la siguiente palabra con la anterior y ya. Ajá, sí. No, es verdad, ni siquiera se comienza con la última palabra, solamente se rima y ya. Dame un ejemplo, Gigi. Como canción. Mansión. Quiero comerme un melocotón. Así va. Pero más adelante tengo uno que se hizo muy viral en redes sociales que nunca hemos hecho y vamos a estrenar acá en YouTube. Ah, bueno. Ah, Yo no me lo sé. no te lo sabes, no lo he comentado. Ajá, ¿Sí? ok. Estoy Calladita. impaciente. Pero déjalo para cuando queden como 5 horas. Ok, sí, porque es que nos quedan 8 horas. Ahora es que falta video. Si no se han suscrito al canal, háganlo ya mismo. Porque aquí tienen a 2 locos de viaje. Y ya, solo con eso. Ay. Si tenemos algún seguidor
de cojedes que se mueven en transporte público y llegan a encontrarse con este señor que va adelante. Reconozcan la camionetica porque No tiene placa. no tiene placa y tiene una imagen de Jesucristo con un texto que dice así es la vida. Pues evítenlo. O sea, es un psicópata. Nos pasó en curva, pero loco, psicópata. Y ahorita está tratando de pasar al autobús que está adelante. ¿Cómo que un autobús está tratando de adelantar con 20, 30, 40 pasajeros adentro? Y tiene uno en la puerta, y una persona en la puerta. No. No. O sea, está bien en una ciudad que esté el colector en la puerta cobrando el pasaje, en donde tú estás en calles, avenidas. Pero son carreteras en donde se va a 80, 100 kilómetros por hora. Y este psicópata está buscando, o sea, fue loquísimo como nos pasó. Porque además yo tenía un carro adelante, pasó a los dos al mismo tiempo y se metió en un hueco en plena curva. No, qué loco. De verdad, hay que estar muy activo manejando en carretera. Bueno, mi vida, pero así es la vida. El sol de Tamanaco. Así es la vida. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Así es la vida. ¿Qué dice ahí? Por favor, no. Asociación Civil de Transporte. Por favor, no adelanten en curvas. Y las curvas de cojedes se las trae. No, Porque son en subida. Y bueno, si vienes en sentido encontrado, si vienes en sentido contrario en bajada, son curvas angostas y pronunciadas. Mira, pasando en curva. Hermo, pero este carro está nuevo. No, este está en el dolor, ¿o yo? Tienen un cerdito atrás. Solo en Venezuela. Tienen un cerdito atrás. Se sufre pero se goza. Es la verdad. Yo le digo a mi abuela ayer, abuela, sarna con gusto no pica y si pica no mortifica. Esto no nos gusta, entonces bueno, las cosas que no nos encantan las pasamos con soda, con chistes, nos relajamos. Y lo que nos encanta pues lo aprovechamos al máximo. Pero obviamente en todo trabajo, en toda situación, hay cosas que no te gustan. Obviamente que tienes que aprender a sobrellevarlas y ya. ¿Qué no nos gusta? Bueno, esta gente loca en la carretera que además es como un peligro ambulante. Seguimos. Miren, ahora puso luces intermitentes. ¿Qué querrá decir eso? Quizás se va a estacionar en cualquier momento. Son las 11 de la mañana y nos paramos. Siempre olvido el nombre, ¿tú lo recuerdas? Amor, el sabor de la ternera. En el sabor de la ternera. A comer. Este sería nuestro almuerzo. Pero son las 11 de la mañana. La verdad es que ahorita toca la autopista José Antonio Páez, que son como 3 horas y no hay nada para comer ahí, sino hasta el final de la autopista. Y la verdad nunca hemos probado algo. Entonces para probar cosas nuevas a veces nos cuesta. Y sabemos que esto es muy bueno. Sobre todo en carretera donde si algo te cae mal, la vas a pasar mal. Porque ajá, estás en la carretera. Así que bueno, vamos por una carnecita en vara. Uf. A las 11 de la mañana. Pero hoy no voy a pedir cachapa, amor. No, amor, poquito para no quedarnos dormidos. Oh, y acuérdense lo que les comenté al principio del video. No, eso lo dije por Instagram. Bueno, yo me desayuné unos huevitos con una tortillita de crustísimo, que es sin azúcar, porque cuando desayuno arepa me da mucho sueño. Y obviamente eso tiene una explicación científica. Yo desayuno arepa y tengo sueño. Ajá, y es que los carbohidratos intensos te suben la glucosa en sangre y entonces eso se traduce en panzoneo. Entonces ahorita carne y ensalada, o carne y vegetales y ya, pero nada de carbohidratos, por lo menos para esta ruta, porque yo soy el que tengo que manejar 8 horas más. Apruebo, y yo voy a dormir un ratito. Entonces, necesito que ese niño esté consciente. Soy una mala copilota, a mí no me estén juzgando. No lo acepto, no lo permito. ¡Qué lindo! Sí, no, estás en función, más adelante, ya lo van a atender ya. Somos los únicos en el restaurante. ¿Quién viene a Que comer? llega primero paga más caro. No, Ay. más caro, más barato. Claro. No, sí. Nos vamos entonces. No, mentira. Vamos allá a chismear para la cocina para ver si ya están haciendo la carnecita en vara. Buena. ¿Se puede pasar para ver? Ajá, por este lado. Qué rico como huele. Uf.
Miren esta belleza. No, 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 no. Miren esta belleza. Pollito, carne, cerdo, más carne. Cecina. Uf, cecina. Qué rico. ¿Me das medio kilo de cada una? No, mentira, mentira. Demasiado, demasiado. Llama a pedir. Gracias, Efe. Gracias. Uy, no, y miren por acá. Unas morcillitas. No, 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 no. Qué delicia. Y por ahí, bueno, la plancha para hacer las cachapas, pero ya dijimos que esta vez no. Esta vez no porque no nos queremos dormir luego en el camino. Acá llegó nuestra comidita. Por acá, cecina, costilla de res y lechón, o bueno, cerdo. Y ensaladita de aguacate, tomate y cebolla. Buen apetito. Qué buena decisión. Sí, lo hicimos bien. Habíamos pedido 200 gramos de cada una, 600 en total, y no pudimos con todo. Ahora estamos picando las sobras para poder comérnoslas en la carretera, ahí picando con la mano y no tener que ponerse a picar en el carro. Así que bueno, ya nos quedó merienda. Delicioso. Qué buena parada. No falla. Ahora un cafecito y seguimos. Una cola como de 50 carros para echar gasolina en Cojedes. Esta está cerrada. De este otro lado cerrada. No estoy seguro si la que tenía la cola era de precio subsidiado, internacional. Yo creería que ya todas son internacionales, pero la verdad es que no estoy seguro. La primera que vimos al entrar a Cojedes estaba full. Y esa es a precio internacional. Entonces me preocupa un poquito que no consigamos gasolina antes de agarrar la autopista. José Antonio Páez. Deseenos suerte. La necesitamos. Acabamos de terminar un podcast que se llama Lecciones de Biología Molecular para tomar buenas decisiones. Es de Aprendamos Juntos, de BBVA. Y quiero que... ¡ay! ¡Ah! Y estaba pintado, ¿viste? Pensé que era una pintura nada más y no un policía. Bueno, después de que pasemos el peaje, Ñiñito nos va a dar sus apreciaciones. Pero antes debemos contarles que no conseguimos gasolina en Cojedes. Ya estamos en la José Antonio Páez. Son 238 kilómetros de recta en esta autopista y hay un par de bombas en el camino, pero no estamos seguros si están abiertas. Esperamos que sí, porque si no estará grave la situación para poder llegar a Táchira. Sin duda, con un solo tanque de gasolina desde Caracas no llegamos, y en esta ocasión no nos preparamos con bidones de gasolina. Así que, por favor, sigan deseándonos suerte. Porque seguro para cuando ustedes vean el video ya habremos conseguido una solución. Pero ahorita, en este momento, estamos en tensión. Tú me tienes en tensión. ¿Qué canción es esa? Cuando bailas así, me pones mal a mí. Ok, Ñiñito, ¿qué te pareció el podcast? Espectacular. Siento que los podcasts de la BBVA siempre te enseñan algo, y este en específico fue 1 hora y 40. Creo que es uno de los podcasts más largos que he escuchado de la BBVA, porque así como las charlas TED a veces son 20 minutos, un mensaje súper poderoso, pero este específicamente era como una sesión de preguntas y respuestas, y hablaba mucho de cómo nuestros pensamientos afectan a nuestras emociones, y las emociones ya luego se trasladan a cambios físicos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. O sea, hablaba de la plasticidad del cerebro, de que personas a los 90 años les medían la edad cerebral, que no siempre es
la misma que la edad cronológica, o sea, la edad que tú tienes viviendo en este mundo, y que se podía rejuvenecer después de aprender cosas nuevas, tener la intención de seguir aprendiendo y de seguir practicando, de tener hábitos y no de quedarse sedentario y estancado viendo cómo la vida te pasa. Así que también habla muchísimo de la meditación, de la importancia de conocernos, de la inteligencia emocional, de aprender a escuchar al cuerpo, porque él dice, los pensamientos nos pueden engañar, pero el cuerpo no. Y algo importantísimo que tienen que aprender los deportistas de alto rendimiento es a escuchar su cuerpo. De hecho, yo por lo menos lo llamo intuición. Él contaba que cuando un deportista se paraba y decía, hoy no quiero hacer ejercicio, hoy no quiero entrenar, porque estaban escuchando su cuerpo y sin poder ponerlo en palabras tenían una sensación que les impedía salir a hacer ejercicio, y no hacían ejercicio ese día, o quizás lo hacían pero no se esforzaban tanto como el resto de días, porque el cuerpo no miente. Entonces no, increíble, dura bastante, pero son preguntas y respuestas muy, muy interesantes, que además podemos aplicar todos sin importar qué hagamos con nuestra vida. No tienes que ser un deportista de alto rendimiento, no tienes que ser un jefe, puedes ser quien sea y puedes aplicar todo lo que él te aconseja. Además de que todos son bases científicas, pero él dice algo muy lindo al principio del podcast, que es, miren, hay muchas cosas que yo no sé, duden de todo, incluso de lo que les estoy diciendo, duden de todo, porque en esa duda siempre se descubren nuevas formas de ver la misma situación. No, de verdad que nos encantó. Les vamos a dejar el link abajo en la descripción de este video, porque sentimos que puede aportarle mucho a quienes lo escuchan y sobre todo a quienes ponen en práctica los consejos muy sencillos que hablan, como lo decía, la respiración, la meditación, hacer ejercicio, pero ahí hablan con basamentos científicos, porque es un biólogo que hizo posgrado en Harvard, hizo maestría en Francia, o sea, es un crack. Así que véanlo si tienen chance mientras cocinan, qué sé yo, porque es largo, o mientras manejan como nosotros. Y esta es una buena manera de mantenerme despierto, porque con la música, como me gusta mucho la música, me relajo bastante y como que no le presto tanta atención, entonces estoy como así en pausa, pues tranquilo. Mientras que cuando escucho un podcast quiero prestar atención y siento que tengo ahí a las neuronas trabajando, procesando todo lo que dice en el podcast, y me mantengo despierto. Una vez manejé 17 horas corrido, y no lo recomiendo, en Turquía, 1700 kilómetros a punta de podcast. Escuché como 9 podcasts, 10 podcasts ese día, mientras Yeyita dormía. Miren, en el video de los deseos yo estaba contando que es sumamente importante nuestra perspectiva del mundo, nosotros cómo vemos el mundo, porque depende mucho de nosotros cómo afrontar las situaciones, ¿no? Como que puede pasarte la misma situación, pero si tú estás de buenas, lo vas a vivir de otra manera totalmente diferente. Si estás de malas, tus decisiones van a ser diferentes. Y justamente en este podcast hablan de eso, de cómo tus ideas moldean tus sentimientos y cómo tus sentimientos al mismo tiempo moldean tus acciones. O sea, todo comienza en tu mente y todo se va desarrollando desde allí. No sé si me expliqué. Es que es muy profundo. Así que escuchen ese podcast, que también como que reafirma esto de la importancia de ver la vida no solamente de manera optimista, sino de saber que podemos accionar, no volvernos victimarios de la situación, sino más bien protagonistas y guionistas al mismo tiempo, ¿no? Wow, esa Yeyita poeta. Ah, vieron lo que hace un podcast. Seguimos, vamos a escuchar un poquito de música, Ñeñito, porque sí, yo sí me estaba durmiendo un poco. No, yo necesito relajar las neuronas ahorita y ya luego le metemos otra dinámica y otro podcast. Bueno, no nos vamos a relajar mucho si no conseguimos gasolina. Es verdad. Ok, esta es nuestra única salvación. ¿Está abierta? Pareciera que hay. No, no está tan abierta. No. No, sí hay. Ay, que hay un palo aquí. Pero hay cola.
Vamos a ver si hay... ¿Qué canal eres tú? Yo soy del otro lado de toda esta gente. Porque ellos lo tienen a la derecha y yo lo tengo a la izquierda. Pero hay que ver si esta bomba es subsidiada No, no pareciera. o internacional. Lo que pareciera es que solo hay un servidor, Un surtidor. un surtidor. Mira, ahí hay raspaditos ahí. Buena. ¿Hay gasolina? Pero... Ay, es una sola cola para los dos lados. Buenas tardes, F. Vengo aquí adelante, ¿ok? O sea, llegué primero, pero me mandaron para atrás porque... ¿Ah? ¿Ah? Bueno, dale, pues, dale. Lo mismo... O sea... Le digo, mira, llegué primero a la bomba, pero me fui para adelante. Y él dice, ¿por un carro, de verdad? O sea, de verdad, me necesito por un carro. Así como molestándose por reclamar mi espacio, que yo llegué primero que él. Ya. Hay que poner en práctica lo que escuchamos en el podcast. Pensamientos positivos. Integrar. Optimista. Estamos aquí, hay gasolina, Y es lo estamos importante. logrando, Sí, lo estamos logrando. hay 2, 4, 6, 8 carros de cola. No me parece que haya nada de cola para lo normal en estas vías en el interior del país. Así que... Ojo, y esto no es subsidiado, esto es a precio internacional. Sí, claro. 50 centavos de dólar el litro. Ojalá que en todas las bombas de Venezuela se pusiera 50 centavos. Es más, y quémenme si ustedes quieren. Yo pondría precios libres, pero que nunca fallen. O sea, así como en Estados Unidos, que cada bomba decide el precio que quiere poner la gasolina en su estación de servicio. Movida, pero si se ponen como en los restaurantes de Caracas, no. Bueno, pero ya habrán bombas que quieran poner los precios más económicos y la gente irá más a esas estaciones de servicio, y habrán otras que quieran poner los precios más locos y la gente decidirá no ir. O habrán estaciones de servicio que tengan el precio más caro pero ofrezcan múltiples servicios como agua, como aire para los cauchos o como restaurantes o qué sé yo, mientras que otras que no ofrezcan nada y no tengan competitividad pues tengan que bajar sus precios y listo. Pero que siempre haya. Yo voto porque se igualen los precios con la frontera. Que lo que se vende en Colombia o en Brasil se vende igual aquí. No, pero eso es peor. ¿Por qué? Bueno, No es peor, así no hay... claro, pero ahí la está fijando súper cara de una vez, porque allá vale $1.20, $1.30 aproximadamente en Colombia y Brasil. O sea, sería... Siendo un país petrolero, no considero que tengamos el mismo precio que países hermanos que... Pero va a ocurrir lo que No. ocurre siempre, que la gente se la lleva al país vecino. Sí y no, porque si el precio es suficientemente rentable para las estaciones de servicio y que no es regalada, entonces tampoco va a ser negocio. Si una estación te vale 80 centavos, no es negocio comprarla y venderla a $1, porque igualito si se llevan la gasolina para otro país, tienen que venderla más bajo de lo que la venden en ese país, si no la gente la echaría en ese país. Esto es un buen debate. Así es. Coméntenos aquí abajo qué opinan. ¿Son team liberales o team controladores del precio de la gasolina? Bueno, esto que está fijado? pasando ahorita, o sea, esto de bombas subsidiadas y bombas, eso sí a mí no me gusta. Ujú. Pero sí, ¿qué opinan ustedes? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Nos acabamos de conseguir unos moteros que le están dando la vuelta a Venezuela y yo quiero hacer una pregunta porque a mí me interesa hablar con los viajeros. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal, hermano? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Nos enteramos que estabas por allá en el abismo. Sí, estuvimos, bueno, a principio del año pasado. Ajá, entonces ya nos dijo que estaban los dos locos viajeros, ¿no? Sí, dos locos de viaje. Nosotros somos dos locos en moto, dimos una vuelta a Venezuela, salimos de Barinas hace 20 días Ok. y el amigo Carlos y yo, Frank, Por todos los llanos. pero nos fuimos por todo el Sinaruco, por todo donde la gente no va. Ok. Era una belleza Venezuela. ¿Y hasta dónde llegaron? Salimos de Barinas, llegamos a San Fernando de... Pacaraima. Hasta Puerto Pacaraima, hasta Brasil, ok. por todo el Sinaruco, Ajá. una belleza de verdad. Y ya están de vuelta a Barinas. Estamos de vuelta ya. Ya están cerca, estamos en Portuguesa. Tú estás- ¿Puedo echarle un ojo a cómo va esa moto cargada? Bueno, ahí están las dos bestias. Miren, andan con KLR. Sí, Miren sí. todo lo que tienen. Bolsito, maleta, más bolsito, un mat, un bidoncito, me imagino que es esto, un aceite. 20 litros ahí guardados. Qué belleza, qué belleza. Sí, sí. ¿Y qué tal estuvo la vía?
Bien, bien, bien. Lo más sorprendente de todo es lo bueno que es la gente en Venezuela. Sí, ¿no? Que uno mismo se da cuenta que somos benditos. Todo el mundo quiere Todo ayudarlo. el mundo te quiere ayudar, todo el mundo, o sea, tú sales con una idea y terminas con otra. Y eso es lo que le recomiendo a la gente. Así un personaje. ¿Qué tal, hermano? Excelentemente bien. ¿Qué es lo que más te gustó de este recorrido? La Gran Sabana. Muy bonito. Bueno, tuvimos varias grabaciones, muchas experiencias que tuvimos por ahí. El abismo también calidad, una caminata de 1 hora. Ajá. Y lo que dice Fran, la gente muy receptiva, muy colaboradora, sin ninguna novedad, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, que terminen su camino con bien y que lleguen a casa sanos y salvos. ¡Se logró! Surtimos gasolina sin límite, pusimos 60 litros, o sea, estábamos graves, pero ya vamos en vía hacia Táchira. Y qué bonito fue haber coincidido con esos moteros que concluyeron lo mismo que decimos nosotros en cada uno de nuestros viajes. El atractivo o la mayor virtud que tiene nuestro país no es precisamente sus paisajes, sino su gente. De verdad, cuando uno se va de viaje, uno puede conocer la esencia del verdadero venezolano, porque a veces nos enfrascamos en la actitud de las personas en la ciudad, en donde el trabajo o los problemas que puedan tener en su casa hacen que no sean como tan amigables. Pero una vez que uno sale de la ciudad y uno sale a recorrer y visita los pueblitos en donde la vida es más calmada, en donde cada persona está dispuesta a ayudarte, no logra conocer verdaderamente la esencia del venezolano, que siempre busca ayudar, compartir hasta lo que no tiene. Y eso fue lo que se llevaron estos moteros, que me decían, la gente me veía por ahí y me decía, "Where are you from?" Y él decía, "No, vale, yo soy criollito". Solamente que estamos acostumbrados a que moteros así, o inclusive en los últimos años personas en las casas rodantes, los camper van, sean extranjeros. Pero esto es una invitación a que más venezolanos se animen a recorrer su país para que se enamoren de él. Y por supuesto, una vez enamorados, lo cuidan y promuevan las cosas buenas y no las cosas malas, que también pasa, pero mucho más es lo bueno que lo malo. Miren, yo voy a dar la cara por todos los ciudadanos de este país que vivimos en ciudad. ¿Ok? Nosotros también somos gente chévere y alegre. Y si vemos un motero, le vamos a preguntar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? No solamente para la gente que vive lejos de la ciudad, ¿ok? No. Vengo a defender. Es verdad, no quiero que me malinterpreten. Lo único que digo es que a veces las personas que están como envueltas en una rutina de ajetreo y del caos de la ciudad, del tráfico y de todo, puede ser que no tengan como que la mejor actitud, y entendible, ¿no? Por todas las preocupaciones que genera vivir en una metrópoli. Yo estoy de acuerdo contigo, Ñiñito. Yo siento que las bellezas naturales las tenemos. Somos un país mega diverso. También tenemos gente súper cálida que está dispuesta a recibir, a dar la bienvenida. Te ofrecen un cafecito, una galletita, lo que tengan. Bueno, recuerdo con mucho amor cuando fuimos a las puertas de Miraflores, que llegamos lejos. Y la señora solamente tenía plátano y nos ofreció plátano. Y fue tan bonito, plátano no, cambur. Y era lo único que tenía ella y estaba dispuesta a compartirlo con nosotros. Sí mejoraría mucho el tema del servicio, que fuese como más estudiado, más educado, ¿no? Como que si vas a un hotel te atiendan excelente, si vas a un restaurante te atiendan excelente. Siento que ha mejorado muchísimo, pero siempre se puede seguir mejorando. Y lo que más nos falta para mí es infraestructura. Pero eso es genial porque eso se construye, ¿no? Y yo siento que cuando esto cambie, eso se va a construir muy rápido. Pero lo esencial ya lo tenemos y eso es una mega virtud. Ya está en nosotros ser amables. Ya está en nosotros, ya está en este país. Los paisajes espectaculares. O sea, lo que nos queda es poco. Y estoy segura que algún día lo voy a ver con mis propios ojos porque lo manifiesto. Amén, amén, amén. El país que nos merecemos, con un turismo sostenible. Yo siento que todavía me falta mucha educación en este tema. He ido aprendiendo en el camino y muchas veces a los golpes.
Pero no nos sirve de nada tampoco tener un turismo a lo loco, ¿no? Como que vayamos y destruyamos los lugares que visitábamos, que hagamos que nuestro paso por allí destruye y acabe con la flora y la fauna, pero con educación y con con normas. una buena estructura, sé que todo va a estar increíble. Nos vamos por eso, Venezuela. Acá seguimos, quedan 7 horas de viaje, como lo dice el GPS. La hora de llegada subió un poquito por la parada que hicimos para comer y por esos 25 minutos aproximados que tardamos echando gasolina, pero contentos porque tenemos gasolina, así que seguimos. Y nuestra intención es cruzar la frontera hoy mismo. Eso me parece una locura. Me Puede da un ser poco una de miedo locura. cruzar la frontera de noche, honestamente. Sí, es una locura, pero vamos a ver si logramos cruzar la frontera o nos terminamos quedando en Táchira hoy y cruzamos mañana. Todo dependerá de... La hora de llegada, ¿Cómo si la fluya? frontera está abierta, sí. Vamos a dejar que el destino fluya. Bueno, que de hecho ayer conversando con mi mamá me dijo, Valerie, ¿y las fronteras no las cerraron? Y yo, ¿qué? O sea, que corremos el riesgo de llegar a la frontera y que esté cerrada. No sería para nada extraño. No, pero yo creo que es más Cuenta cadena de carretera. WhatsApp, sí, más cadena de WhatsApp de señora del cafetal que real. Porque yo Espero, porque si no, para atrás. acaba de salir el álbum de Bad Bunny y estamos dándonos un maratón. ¿Y opiniones hasta el momento, amor? Ritmo 100 de 10, me encanta. Siento que es como... Muy disruptivo. Sí, y que en una discoteca o en un concierto se va a tripear demasiado. Letra, bueno, es reggaetón y música urbana, o sea, tiene sus cositas, pero... Yo siento que es como Shakira 2.0. Todas las canciones son para su ex. No todas, Amor. no todas, no todas, hay de todo un poco. Sí, un gran porcentaje, pero no todas. Escuchen el álbum, se llama Debí tirar más fotos. Y el 80% de las canciones son dedicadas a su ex. Bueno, pero si es lo que está viviendo él. No, está bien, no lo critico, ni a Shakira tampoco. Todas las canciones son un palo, son buenísimas. Pero, o sea, las de Shakira, las de Bad Bunny no todas me encantaron. Bueno, Pero no dale chance, porque pasa que uno la escucha la primera vez como juzgando. Me pasó con la última de Karol G, o la penúltima, que la escuché juzgando. Pero bueno, es al final música que tienes que escuchar para bailar y trepear, más que buscar la profundidad de la letra. Porque si de verdad buscas la profundidad de la letra, Dios mío. Mira, es como una piscinita de 5 metros por ahí. Ay, bueno. Ok, esto se hizo muy viral en Instagram. No soy tan fan, pero creo que para lo aburrido que puede llegar a ser la carretera va a estar chévere. Ajá. Escuchamos, pero no juzgamos. No, vale. Es la primera vez que lo hago, pero te escondí una camisa que no me gusta que uses. Escuchamos, pero no jugamos. ¿De verdad? Sí, te la escondí, porque no me gusta cómo te queda. ¿Qué Y él le había bolas? dicho, no la uses, que te queda fea. Y no me prestaba atención y se la escondí. Ah, bueno, tengo una. Ay, qué feo, tengo miedo. Tengo miedo, nunca me había puesto a pensar que iba a sentir de este lado. Mira, Mosca con lo que dice Vieira. cuando yo cocino, yo voy lavando mientras voy cocinando. De tal manera de que cuando termine de cocinar, ya no me quede casi nada por lavar. Prácticamente que si la olla que está caliente y bueno, y los platos en los que comamos. Cuando Valerie cocina, o sea, no es que se ensucia lo que ella utiliza, sino se ensucia las sábanas del cuarto. O sea, imagínense, es como si literalmente lanzaras una bomba en la casa. Por eso
prefiero cocinar yo. No porque tú no cocines rico, sino porque cuando ella cocina también limpio yo. Entonces, o sea, en teoría, cuando uno cocina limpia el otro. Pero cuando yo cocino, yo voy limpiando a la medida que voy cocinando, de tal manera de no dejar casi desastre para que ella limpie. Pues ella es todo lo contrario. Ahora todas las mañanas, mi amor, ¿qué quieres desayunar? Fíjate que acepto. Acepto, está bien. No juzgo. Ver Hermosenda Playa. No, vale, miren ese pocito, qué divino, vale. Qué buen plan. ¿Tú qué prefieres, río o playa? No, playa sin duda. Pero prefiero montaña que playa, en línea general. Es domingo, por eso hay tanta gente en el río allí disfrutando de un placentero baño mientras hacen ¿No? 30 grados afuera. Ah, pensé que ibas a decir que hacían sancocho. ¿No estaban haciendo sancocho? No. Aunque quizás sí más tarde. Qué rico un sancocho de río, de pana buenísimo. ¿Te acuerdas del que te comiste? Sí, en La Guaira. Ah, Cuando fuimos a recorrer las playas de La Guaira y nos metimos ahí debajo de un puente y había unos locos que estaban bebiendo bueno, con decirles que mientras Emma grababa, uno se desmayó. de la pea que tenía. Sí, y nos dieron. Y eso es una belleza porque, como les dije, ojo, esa era una sopa súper sencilla. Nada más tenía plátano verde, yuca y unos pescaditos que habían sacado ahí. Los habían metido en la sopa. O sea, estaba de verdad bastante sencilla. Pero con todo y eso, se abrieron a compartirla con nosotros que estábamos llegando random a grabar un videito. Así que, alianza por más sancocho. Con lagarto. Lagarto sin hueso. Amor, si lo hacen cerca de la playa va a ser de pescado. Así es. $2, mi amor. Hola, mi reina, ¿cuánto cuesta? $2. Qué bello. ¿Puedes levantarlo para grabarlo aquí bonito? Qué bello. Tan bello como tú, mi amor. Chao, pues. Ah, bueno, pues. Ay, un piropito para la muchacha, pobrecita. Ah, bueno, pues. Son las 4 de la tarde. Claramente después de ese almuerzo prematuro a las 11 de la mañana, ya está pegando el hambre. Niñita se comió la arepita chiquita que sobró. Y yo voy por mi tortillita de crustísimo. Que aparte esto está genial porque se cierra y puedes tener tu tortillita ya armada. Amor, pero te quiero pedir algo. ¿Me puedes tunear esa tortillita con la carne en vara que sobró picadita? ¿Dónde está? Aquí atrás. ¿Qué tan tuneado lo quieres? Súper tuneado, como un Corsa con equipo de sonido en pantaleta. Pantaleta. O sea, en la Corsa playa, pantaleta. pues. En la playa, no un Corsa en pantaleta. Dios mío. Y lo mejor de todo, No, no la agarra. sin azúcar. No me va a tumbar después de que me coma esta tortilla. Para ustedes, que se la pasan viendo recetas de Instagram súper sofisticadas, y me incluyo, y las guardo, y las mando, para que pronto las hagamos, nunca hacemos nada. Compren unas tortillitas de crustísimo, carnecita en vara, quesito, nada más que una lonja de queso, y ya tienen una merienda pero divina. Miren, acá vamos a pasar por otro alcabal. Me imagino que nos vieron comiendo, y bueno. Ay, qué lindo. Esta historia tuvo un giro inesperado. Son las 4:43. Nos faltan todavía 2 horas y media. Pero, estamos, como ven, estacionados en una cola. Le acabamos de preguntar al carro de atrás qué estaba pasando. Pensé que era una cola para la gasolina o algo así. Y nos dijeron que a la gente de este pueblo les mandaron un comunicado de que hoy iban a cerrar un puente que estaba un poco más adelante de 12 a 6 de la tarde. Y él dice, bueno, entonces, ¿qué esperar un poquito nomás? Y yo, ¿qué? Son las 4:43. O sea, Tenemos que esperar más de 1 hora. imagínate la gente que llegó a la 1, porque dijeron que iban a cerrar el puente de 12 a 6. Estamos ya en Táchira, bueno, la carretera entre Barinas y San Cristóbal, en un pueblito que se llama... ¿Cómo se llama este pueblito? Abejorral o Abejoral. Estamos en un pueblo en donde no hay ni gasolina, porque pueden voltear a la derecha y ver que hay pipotes de gasolina de a 5 litros ahí. Ya de hecho voy a bajar el vidrio para preguntar cuánto cuesta esa gasolina. Nosotros nos queda medio tanque. Y... Medio tanque nada más, Manuel.
Bueno, pero ese medio tanque rinde para esos 100 kilómetros que faltan. ¿Y para regresar? Ah, no, para regresar no, bueno. Para regresar ya tendremos que solucionar. Ah, buenísimo. No, buenísimo es tener que esperar 1 hora y pico aquí. Como que ya no podremos cruzar la frontera hoy. Lo que no entiendo es cómo ese es el único paso. Como no hay un desvío. Como que si ese puente no sirve ya no, ya. Se desconectó el país. Literal. Sus loquitos de confianza reportando, encontrando información exclusiva de última hora. Les voy a compartir unas imágenes que grabé. Están asfaltando el puente. Me dijeron que iban por la primera capa de asfalto, Ay, no. que posiblemente iban a tardar 3 o 4 horas más. Ay, no. Al menos. Él dice, póngale 4 horas para no hacerlo esperar de más. Y Ay, yo, no. disculpa. Entonces me dijeron que la opción era devolvernos hasta Sabaneta, que no es una opción porque son 4 horas de regreso y luego como 6 horas por una ruta alterna horrible. Y no tenemos gasolina. Y la segunda alternativa es por un lugar que se llama como Guayanito, porque estamos en una zona que se llama Abejal. Y en este Guayanito es como media hora de desvío, pero solamente pasan camionetas porque hay que rustiquear y tal. Entonces, al parecer unos chamos van a hacer esa ruta ahorita y quizás no les peguemos. Adicionalmente, pregunté cuánto cuesta la gasolina ahí atrás. 1.5 dólares el litro. Miércoles. 6.000 pesos colombianos, fue lo primero que me dijeron, pero como todavía no me familiarizo cuánto cuesta el peso colombiano, que es como aproximadamente 4.000 pesos, es $1, luego le digo, no, en dólares, los 5 litros, 7.5 dólares. Miércoles. De pana sale mejor que cada estación de servicio ponga sus precios porque... Es lo que les digo, si una estación de servicio tiene full a $1, yo prefiero pagarle $1 en una estación de servicio, que además sé que, entre comillas, está buena, a esa que uno no sabe si es gasolina mezclada con agua o qué sé yo, y al final te daña tu carro y te deja botado. Pero... ¿Y los muchachos cuándo van a pasar? O no sé, señores. No sé. O sea, me dijeron que ahorita iban a cuadrar como un grupo para... Pero no lo sé. Uno nunca se aburre en estas, No. estas carreteras. No, es que viajar en Venezuela es toda una aventura. O sea, nada más viajar en carretera sin necesidad de desviarse. No va por las vías principales y ya La todo gente es una piensa aventura. el destino, pero el camino, entretenidísimo. El camino es toda una aventura de un video. Y ustedes que hacen grabando videos en la misma ruta para San Cristóbal que ya han ido. No, cada día es una historia nueva que contar. Bueno, vamos a ver cómo solucionamos y les contamos. Miren, ¿qué hice ya? Mano, tengo fe. No, y este camión es muy cómico porque dice 2 potros locos o algo así. Amor, me saludaron un poco de señores de 70 años. ¿Te para arriba. reconocieron? Sí, nos tomamos fotos y todo. No. Como 8 personas ahí. Y una señora que ni me conocía está diciendo que, Bercia, le estás haciendo buen trabajo porque tienes muchos fanáticos. Y yo que, ay, sí, qué pena. La gente impresionante, de Qué verdad. cochona. Súper agradecidos. Mucho que, y toda esta ñeñita, yo quiero foto con ñeñita. Yo que, bueno, está en el carro para allá porque estamos lejos de donde... Ay, qué lindo que me digan ñiñita. Sí. Gracias. No, gracias de verdad por saludar. Lo apreciamos muchísimo y mientras no tenga un tenedor con la comida en la boca, pueden acercarse cuando sea para pedirnos fotos. Acabo de hablar con otro señor para preguntarle la ruta a Guayanito porque no sé cuándo los chamos esos vayan a salir en carro, camioneta, qué sé yo. Y bueno, tenemos que solucionar. Y me dice, sí, pero ¿qué carro carga? Y yo, no, la camioneta. Bueno, puede ser que sí pase. Solamente hay una parte mala que le dicen la curva del diablo, pero de resto todo bien. No, y ahora con todos estos carros que se atravesaron y quedaron súper atravesados. Creo que no hay nadie en ese carro. Conchale, qué irresponsable la gente de verdad. O sea, llegan a una tranca, además de que se colean, se quedan parados en la contravía. No sé, o sea, a mí la idea nunca me convenció, pero ya al final conseguimos como a 2 camionetas. Los muchachos que nos ofrecieron llevarnos a ese atajo, como que les preguntaron si querían ir y el señor nos dijo, miren, yo soy de acá. Se nos acercó aparte de los muchachos y habló con el Manuel y dijo, yo soy de acá y realmente no conozco esa ruta, no me generan confianza, yo no sé si ustedes se quieran arriesgar, pero yo no lo voy a hacer. Y le dije, Manuel, o sea, prefiero llegar tarde, prefiero conseguir otro vuelo, pero no voy a arriesgar mi vida porque aparte no sé quiénes son ellos.
y uno de los muchachos se iba a montar aquí atrás. Y yo no quiero montar a nadie en el carro. O sea, al final, con que él saque una navajita y me la ponga aquí en el cuello, miren, ya se fue toda la... Y yo creo que uno no puede ser tan desconfiado, pero tampoco puede ser tan confianzudo. Ni modo. Nos tocará esperar, quién sabe hasta qué hora. Amor, es que están como ahí los tres buscando gente. Cónchale, me imagino que quieren que los salven con algo, pues. O sea, al final, Pero tres. en estos pueblos, de esa manera es que se encuentra la plata. Hay gente vendiendo gasolina en la calle al lado de la estación de policía. O sea, imagínense, es algo que en teoría es ilegal, lo están haciendo ahí frente a la policía. ¿Qué puedes esperar de cualquier persona aquí que se esté rebuscando con lo que sea, pues? O sea, quizá yo no soy tan desconfiado. No, amor, son tres chamos que andan ahí buscando gente. Si no hubiésemos sido los únicos, si se hubiese hecho una caravana, pero íbamos a ser los únicos. Sí, No, bueno. no puedes ser tan confianzudo, no. Uno tiene que tener un poco de malicia en la vida y lamentablemente a veces uno pecará de malicioso, pero a esperar. Es mejor. Esperar. Mejor a veces lo rápido, ¿cómo es que? Lo barato sale caro, lo rápido sale caro. Ya está oscureciendo, son las 7 de la noche y está pegando el hambrecita. Vamos a intentar buscar un lugar para comer, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Miren, todos los carros parados acá y sí, como dice Ñiñita, no sabemos hasta qué hora. La gente se está montando en los carros, pareciera que están empezando a avanzar y nosotros que dejamos la camioneta parada por allá atrás. Pero bueno, esto todavía está colapsado, así que nadie sabe si de verdad están avanzando, van a parar. Miren, como que sí. Vamos a buscar el carro porque esto se está moviendo lentamente. Es que no entiendo por qué no arreglaron un canal y dejaron el otro canal libre y se turnaban los de ida y los de vuelta. Pero bueno, no hacen nada bien, de verdad, impresionante. Miren esta locura, se activó un todos contra todos. Acá vamos en la vía normal y los camiones en la vía contraria. O sea que los carros que están del otro lado, yo me imagino que los tienen retenidos, porque es que si los liberan se va a hacer un desastre. Mira, Vamos a darle paso, sí, vamos a darle paso. Porque y ella haciendo cambio de luz. es que se está como abriendo, o sea, él abre las ruedas, no está queriendo meterse. Hace mucha hambre y nos recomendaron este lugar, como en casa. Vamos a ver qué tal es la comida y se las mostramos. Ya salimos de como en casa y comimos divino. Los precios son muy accesibles y la comida espectacular. Está 100% recomendado. Y ahora sí, nos vamos a dormir. Ya les vamos a mostrar la posadita que escogimos. Y aquí hemos llegado a la posadita que se llama Piedemonte y está bien linda. La noche cuesta $50 y tiene el desayuno incluido. Miren qué belleza, tiene su piscinita por allá y tiene salitas de estar. No sé para dónde se fue el chico. Ah, míralo allá. Con nuestra maleta. Y ya les vamos a mostrar la habitación. La única que quedaba. Demasiada suerte. Era la única habitación disponible. Gracias. Qué belleza. Qué belleza. Buenos días por la mañana. Amaneciendo en San Cristóbal. Son las 7 de la mañana. Y ya nos vamos al carro para salir a continuar nuestra travesía para salir de Venezuela.
Creo que tomamos la decisión correcta, ñito. Eso mismo iba a decir, que menos mal que no nos vinimos anoche hasta Rubio, porque si la carretera Wow. desde el puente ese que cruza Barinas a Táchira hasta San Cristóbal estaba terrible, desde San Cristóbal hasta Rubio está al siguiente nivel. Muchos tramos de una sola vía, muchos huecos, muchos baches, muchos policías acostados, y de noche hubiese sido una locura. Por si fuera poco, muchos autobuses transitando en la vía, cosa que hace más complicado maniobrar, especialmente porque no hay ni dos canales. Miren acá, miren, estamos frenados porque hay unos baches, pedazos de carretera caída, y bueno, los típicos locales que intentan arreglar un poco la vía porque más nadie lo hace y piden dinero por hacerlo. Pero esto es una locura, de verdad, una locura. Llegamos a Rubio. Estamos llegando al Catire, vale. De aquí, ¿cuánto tiempo es a la frontera? De aquí son unos 45 minutos más a la frontera, Ay, Dios mío. pero aquí es donde vamos a dejar la camioneta para que se quede bien resguardada. Por cierto, niño, feliz Día de Reyes. Feliz Día de Feliz Reyes. Día de Reyes. Nos habían dicho que hay otro camino para llegar a la frontera, pero que ese camino probablemente iba a estar cerrado porque hay un pueblito que celebra este día, pero lo grande y tranca todo. Así que la mejor opción era por Rubio. Ya sabemos que en Táchira les gusta celebrar bastante, como en las ferias, como cuando gana el Deportivo, como ahora nos enteramos del Día de Reyes. Bueno, pero está bien, así No, la vida se 100%. tiene que celebrar. No, estoy de acuerdísimo, súper de acuerdo. Y cualquier motivo es suficiente para más senda fiesta. Así es. Acabamos de terminar otro podcast que se llama Historias inspiradoras y prácticas para una vida plena, de Robin Sharma, un escritor que escribió El monje que vendió el Ferrari Y el club de las 5 de la mañana. y La felicidad que no se puede comprar, o La riqueza que no se puede La comprar. riqueza que no se puede comprar con dinero o algo así. ¿Qué te pareció el podcast? Espectacular. Yo ya me había leído el libro del el monje que vendió su Ferrari y me encantó. Y en verdad tenía pendiente el del club de las 5 de la mañana. Pero en esta charla es muy cool porque más allá de contar de sus libros, responder preguntas de personas normales como nosotros, que somos sus lectores, o incluso personas que no, que les hacen preguntas del día a día, de la vida, de todo lo que uno considera que es imposible para una persona normal, como cómo llegar a esas personas que son súper exitosas o cómo ser feliz en la vida, etcétera, etcétera. Y él, bueno, revela, por así decir, su secreto. De verdad me encantó. Cerró con una frase que decía: ¿puedes maldecir la oscuridad o encender una vela? ¡Wow! O sea, creo que eso resume todo lo que hemos hablado de los dos del podcast anterior y un poquito de lo que él habló en este. Puedes maldecir la oscuridad, puedes maldecir toda tu vida, puedes decidir accionar y encender una vela. Me encanta. Ahora les muestro un poquito de Rubio. Bueno, ya llegamos en donde vamos a dejar la camioneta estacionada. Y aquí un taxi por puesto que conseguimos, porque cargan a personas diferentes, como para completar la ruta. A pesar de que nos había dicho que todo el carro iba a ser para nosotros, terminó montando otra persona, así que vamos a compartir este traslado hasta San Antonio del Táchira, porque no tiene como permiso para cruzar a Cúcuta, y luego ahí agarramos otro taxi para cruzar desde San Antonio del Táchira hasta Cúcuta. Toda una travesía, pero bueno, eso es parte de la aventura.
Ya llegamos a San Antonio del Táchira, nos bajamos del taxi que nos trajo desde Rubio y nos montamos en el otro taxi que nos va a llevar hasta Cúcuta. Este taxi cuesta $20, parece como una tarifa estándar, porque ellos te esperan mientras tú sellas el pasaporte, tanto en el lado de Venezuela como en el lado de Colombia. Y luego pues te terminan de llevar al aeropuerto. Mientras que el taxi desde Rubio hasta acá, al final nos costó $11. Sentí que fue rápido. Sí, como Me disfruté el camino, estaba como, no sé, pensando en filosofando un poco. Demasiados podcasts. Demasiados podcast inspiracionales. Ah, bueno, y por cierto, acá solamente aceptan dólares y pesos, no aceptan bolívares. Nosotros le pagamos con dólares y nos dieron el cambio en pesos colombianos. Y aquí estamos finalmente en la frontera entre Venezuela y Colombia, por el puente conocido como Tienditas. Y esta es una de las 4 fronteras, si no me equivoco, que hay con Colombia. Está la de Ureña, la del puente Simón Bolívar y hay otra, ¿verdad? Y Maicao, creo. Y Maicao en Zulia. Atanasio Girardot es el nombre real de este puente, pero bueno, es conocido como Tienditas. Una cosa que se me había olvidado mencionarles es que los taxis de acá no pueden llevarnos completamente hasta Cúcuta porque requieren de un seguro que es muy caro para ellos. Entonces, al cruzar el puente hacemos un transbordo a un taxi colombiano, pero en ese precio de los $20 está incluido ese otro taxi, entonces ellos le pagan la diferencia al taxi colombiano. Me encanta que uno pueda esperar aquí en el carro a que te sellen el pasaporte. Sí, solamente uno se baja un minutico cuando ya está llegando ahí cerca. Listo el sellado del pasaporte. En el lado de Venezuela fue mucho más rápido que en Colombia, como 5 minutos en Venezuela y como unos 35 minutos en Colombia. Y ahora, después de cruzar la frontera, tal como les dijimos, el taxi blanco de Venezuela nos deja en un taxi amarillo de Colombia. Acaban de montar los bolsos y ya, llevarnos al aeropuerto, que vamos justos de tiempo. Justo a tiempo, un poquito apresurados, miren, son las 10:30 de la mañana. Recuerden que en Colombia es 1 hora menos que en Venezuela, por eso tuvimos esa ventajita. Y el vuelo sale a las 11:20. Acabamos de chequear las maletas de mano, así que sí, estuvo un poquito ajetreada la cosa, pero nos dio chance hasta para pararnos en Juan Valdez a comprarnos un cafecito antes de abordar el avión. Si llegan a hacer esto mismo, embarcar, abordar está mal dicho, embarcar. Si llegan a hacer esto mismo, mi recomendación es que se queden una noche aquí en Cúcuta para que estén más tranquilos. Y con este cafecito delicioso vamos a proclamar una victoria, niñito. Primer viaje internacional de 2025 y que se abra el chorro de abundancia. Amén. Ya estamos montados y esperando que el avión despegue. Esta vez volamos con JetSmart, a diferencia de las veces anteriores que volábamos con Avianca, por 2 razones. La primera, los pasajes estaban más baratos, y la segunda, todavía estoy un poquito molesto con Avianca por no haber ni siquiera intentado recuperar mi billetera, y yo sé que fue 100% mi culpa por haberla dejado en el avión. Para los que no sepan, en el último vuelo que tomé con Avianca dejé mi billetera en mi asiento y apenas me bajé del avión llamé para que la buscaran, y bueno, se tardaron tanto en el proceso que me dijeron: no, tienes que meter un reclamo online, y en el reclamo online nunca me recuperaron la cartera. Pero me dio mucho coraje porque apenas me bajé yo reclamé y la billetera estaba ahí, pues, o sea, la había dejado entre la sábana, porque además
muy amablemente un muchacho de la tripulación de cabina nos dio el primer asiento. Entonces teníamos como sábanas y todos los beneficios de los primeros asientos, porque esto no es ni primera clase ni clase business, estos son vuelos low cost. Y nada. Un muy buen consejo es no dejen nunca nada aquí. Tengan todo siempre en su bolso o en sus bolsillos con cierre. Porque se pierde, se te olvida y no lo vas a recuperar. O sea, probabilidad mínima, 10% de probabilidad. Y lo peor es que yo soy de los que cuando llega el avión se pone todo ahí. Pero bueno, miren, ahorita con el suéter on que tengo, está bellísimo porque tiene un cierre aquí. Bueno, no lo voy a abrir. Y aquí tengo mi cartera, un pastillero, las llaves. Mejor dicho, todo lo que debería tener en su equipaje de mano. Exacto. Y ya no se pierde nada. ¡Listo, viajeros! En Medellín, después de 5 años. Vinimos justamente por estas fechas en el 2020. Sí, teníamos muchísimo tiempo sin venir a una de las ciudades más bonitas de Colombia. O la más bonita. Bueno, a nosotros nos gusta mucho, pero yo creo que eso depende de cada quien. Sí. Amo Medellín. Y yo también. Vamos a comer rico y hacerles videos chéveres de esta ciudad. Así que si todavía no se han suscrito, háganlo, porque vamos a dejar este video hasta acá y ya tratar temas específicos en el próximo o los próximos videos. Vamos a ver qué tanto tiempo tenemos y qué tanto tiempo nos da de hacer todas las ideas que tenemos en la cabeza. Fue un viaje largo, un poco acontecido, pero aún así lo disfruté. Así que gracias por llegar hasta acá. No olviden, como dijo Ñañito, suscribirse y nada, esperar los próximos videos. Nos vemos en un par de días. ¡Mua!